La omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios significa todo conocimiento. La palabra de Dios dice en Jeremías, en el capítulo 9, versículo 24, mas alabes en esto el que hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Oramos. Señor, conocemos por tu palabra la realidad de tu conocimiento, que es un regalo de tu gracia, y que tú te revelas a quien tú quieres. Queremos estudiar estas enseñanzas y como resultado conocerte más. Queremos conocerte de una manera íntima y práctica, de manera que nuestro andar sea de un andar íntimo contigo, y que no solo cantemos de labios, más cerca de ti, Señor, sino que nosotros podamos ver en la práctica que tenemos una vida de comunión más íntima. Gracias por esta oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra. Sé nuestra porción, nuestro ayudador. Enséñanos a andar en tus caminos, a interpretar correctamente tu palabra y a llegar a conclusiones correctas, aún acerca de nosotros mismos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Al estudiar la doctrina de la omnisciencia de Dios, el conocimiento de Dios, es que Dios tiene un conocimiento exhaustivo, pleno y total de la creación. También que Dios tiene un conocimiento pleno, exhaustivo y total del hombre. Pero si hay un efecto maravilloso acerca de la omnisciencia de Dios, si algo me llama profundamente la atención, algo que deslumbra mi entendimiento, es la capacidad que tiene Dios de conocerse a sí mismo. Es muy bueno que el hombre llegue a conocerse bien a sí mismo, porque eso nos lleva a actuar más conforme a como somos, como Dios nos ha hecho, conforme a nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Está fuera de lugar que actuemos como algo que nosotros no somos. Si el hombre piensa que tiene la capacidad de volar y lo intenta, fracasará o aún pondrá su vida en peligro, porque él no está hecho para eso. Y es bueno que él lo sepa. Con el tiempo vamos a conocernos mejor a nosotros mismos. Un recién nacido es mejor conocido por los que están a su alrededor que por él mismo. Y a medida que va pasando el tiempo, él tendrá conocimiento de su propia persona, que irá en aumento y pronto le pasará a los que están a su alrededor en cuanto a conocimiento de él. Pero cuando nace, él no se conoce a sí mismo. Es con el tiempo que él tendrá ese conocimiento. El hombre puede conocerse tanto con respecto a su cuerpo, la parte física, como con respecto a su alma, la parte espiritual de su ser. El elefante no sabe que él tiene un corazón que está bombeando, irrigando sangre a través de todo su enorme cuerpo. Es el hombre quien llega a adquirir un conocimiento cada vez más preciso de cómo funciona su organismo. El conocimiento que alguien podía tener hace 200 años atrás con respecto a su organismo ya no se puede comparar con el conocimiento que hoy se puede tener. No solo sabemos la cantidad de huesos, músculos y órganos que tenemos, sino que tenemos ideas bastante precisas del funcionamiento de cada uno de sus elementos. Uno puede saber que su páncreas no está funcionando bien, por lo que pasa con el nivel de azúcar en la sangre, pero los animales no tienen ese conocimiento. Ellos no saben qué es lo que tienen cuando se enferman, qué es lo que está pasando. Sin embargo, aún el conocimiento de estos aspectos que el hombre tiene de su cuerpo físico en sentido general, por lo que tiene todo el mundo o de alguna debilidad particular o alguna enfermedad particular que tiene, aún ese conocimiento es limitado, porque hay un sinnúmero de cosas que todavía no conocemos en sentido general. Se siguen descubriendo asuntos. La ciencia va avanzando, haciendo descubrimientos sorprendentes. Esa realidad que ahora nosotros conocemos siempre estuvo ahí, pero el hombre no la conocía. El hombre adquiere un conocimiento acerca de eso y así es con un montón de cosas más. Y aún en el sentido particular es lo mismo. No solamente no tenemos todo el conocimiento de la ciencia y de la anatomía, sino que nadie sabe perfectamente qué está pasando con su propio cuerpo. Nadie sabe qué está pasando a perfección dentro de cada uno de nosotros. Un hombre puede vivir 80 años sin saber cómo su hígado se mantuvo funcionando por tanto tiempo, sin recibir ningún tipo de mantenimiento. Pero el hombre también puede conocerse espiritualmente. La conciencia
le habla, le informa de que es un pecador, que tiene un problema con la justicia de Dios y que tiene que resolver. El hombre puede llegar a conocer si es codicioso, si es honesto, si es una persona desprendida, si es introvertido, si es valiente. El hombre puede conocerse espiritualmente, su parte inmaterial. Y con toda la información que nosotros tenemos en la palabra de Dios, podemos conocer muchísimo acerca del alma del hombre de Dios. Dios nos ha dado mucha información. Sin embargo, aún con toda esa información, el hombre no llega a conocerse perfectamente. Y por eso la Biblia habla de muchos pecados, que son pecados que no son ocultos. Hay situaciones del alma que no sabemos, debilidades que todavía no conocemos. Y Dios trae pruebas y aflicciones a nuestra vida para traer a la luz cosas que antes no estábamos viendo. Es una realidad que no nos conocemos a la perfección. Una persona puede tener un problema de egocentrismo sin nunca notarlo. El hombre puede ser orgulloso sin saberlo. Pero más lejos aún, el hombre puede pasar por esta vida y morir sin nunca saber que tenía un alma que preparar para llegar a la eternidad. Y eso es terrible. Qué limitado es el conocimiento que el hombre tiene de sí mismo. Y nosotros podemos empezar a enumerar las cosas que conocemos y hacer un listado tan y tan grande que concluyamos qué gran conocimiento tenemos. Pero también tenemos que reconocer que es tan limitado ese conocimiento porque hay otro número mayor de cosas que todavía no conocemos. Con Dios no es así. Por eso a mí me sorprende el conocimiento que Dios tiene de sí mismo. Que Dios te conozca a ti y a mí a la perfección. Eso es grande. Pero ese conocimiento tiene un límite, porque tú eres finito y yo también. Pero que Dios se conozca perfectamente a sí mismo, que es infinito, no lo entiendo. Pero ese es el conocimiento que Dios tiene de sí mismo. Pues de ese Dios es quien estamos hablando. Ese es el creador de todo lo que existe. Ese es nuestro Dios y le reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Quiero definir de forma limitada la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios es la habilidad ilimitada de la mente de Dios de conocer y comprender de tal manera que sabe todas las cosas reales y posibles, pasadas, presentes y futuras, teniendo a su vez la habilidad ilimitada de aplicar lo que conoce para el logro de sus fines. Ahí está su conocimiento y su sabiduría, conocimiento y la aplicación de ese conocimiento. El Salmo 147 en el versículo 5 nos dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Un entendimiento que no puede contarse, no tiene límites. Los hombres se pueden comparar en la inteligencia unos con otros, el coeficiente de inteligencia que se refieren a algunos como genios. Sin embargo, el conocimiento y la sabiduría de Dios no pueden contarse. No hay un coeficiente para medir la sabiduría de Dios. El hombre se cree muy inteligente. El hombre piensa que es lo último, que es una criatura maravillosa. Pero comparado con el conocimiento de Dios, la comparación es una distancia infinita, porque el conocimiento de Dios es infinito. Nosotros podemos tener un cierto conocimiento de las cosas que aprendemos, de los libros, un hecho de la historia, la existencia de un animal, la fabricación de un medicamento, un país que no sabíamos que existía en tal sitio, que hay tantos millones de personas. Podemos aprender cuál es la capital, el tipo de religión que tiene, una serie de detalles. Pero vamos aprendiendo estas cosas. Lo que esto nos enseña es que ignoramos un montón de cosas. Para aprender hay que ser ignorantes de algo. Sin embargo, Dios no ignora absolutamente nada, porque lo sabe absolutamente todo. Nosotros podemos ser descuidados, aún con el conocimiento que tenemos, pero Dios actúa siempre en consonancia con el conocimiento que tiene, porque es sabio. Nosotros a veces tomamos riesgos. Me voy a arriesgar. Tengo un tanto por ciento de probabilidad de que eso sea así, de que me vaya bien porque lo he estudiado. Pero muchas veces tomamos decisiones equivocadas, un riesgo mal fundado, y nosotros vemos las consecuencias en nuestras propias vidas, porque no conocemos los detalles, las circunstancias, los peligros a los que estamos expuestos. Podemos confundirnos, podemos olvidarnos de las cosas, pero a Dios eso nunca le pasa. Con Dios es muy diferente. Dios nunca ha aprendido nada porque siempre lo ha sabido todo.
Él conoce todo lo que puede ser conocido y lo conoce a la perfección. A.W. Tozer, citado en el libro de Dios cara a cara en su majestad de John MacArthur, dice: Dios conoce todas las causas, todos los pensamientos, todos los misterios, todos los enigmas, todos los sentimientos, todos los deseos, cada secreto que no ha sido expresado, todos los tronos y dominios, todas las personalidades, todas las cosas visibles e invisibles, en el cielo y en la tierra. Dado que Dios conoce todas las cosas perfectamente, Él no conoce nada mejor que otra, sino que todas las cosas las conoce igualmente bien. Nunca descubre nada, nunca es sorprendido, nunca se asombra de nada. Dios nunca se maravilla por algo, no busca información y tampoco hace pregunta, excepto cuando lo hace con los hombres para el bien de ellos. Dios es autoexistente y conoce lo que ninguna criatura podía jamás conocer a sí mismo perfectamente. Solo aquel que es infinito puede conocer lo infinito. Ese es Dios omnisciente. Ese es el Dios a quien nosotros adoramos. Y por eso yo quiero hablar acerca de que Dios tiene un conocimiento completo y perfecto de sí mismo. Mateo, en el versículo 27 del capítulo 11, nos dice: Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El Padre y el Hijo se conocen. Y de ese conocimiento, el Hijo lo revela a quien quiere revelarle. ¿Quién es que se asombra por la excelencia, la majestad, la belleza de Jesús? Aquel a quien Cristo se lo quiere revelar. Y no es porque el hombre sea inteligente y pueda deducir que en Cristo hay hermosura. Si tú no ves nada hermoso en Jesucristo, eso es porque todavía Cristo no te lo ha revelado a tu corazón. Porque si Cristo te lo revelara en tu corazón, tú vieras a Cristo, lo vieras hermoso, majestuoso, excelso. Como tú no lo has visto y tu conocimiento es muy limitado, por eso Dios tiene que revelar esa hermosura. Y el texto nos demuestra que el conocimiento que tiene el Padre del Hijo y el Hijo de su Padre es perfecto. Ellos sí se conocen entre sí. Ahora bien, Dios el Padre es infinito y Dios el Hijo es infinito y ellos se conocen. Una pareja de esposos pueden pasar la vida entera juntos, muchos años juntos, celebrar bodas de oro y todavía siguen descubriendo cosas. Pero el Padre conoce al Hijo perfectamente desde antes de la fundación del mundo y por toda la eternidad. Y viceversa, porque Dios conoce a Dios. Solo Dios se puede conocer a sí mismo porque es infinito. Juan 17:24, Cristo está orando y dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Cristo dice: el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, Padre. ¿Quién puede decir eso? En el contexto de que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles en la oración, Romanos capítulo 8, versículo 27 dice: Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Cuando nosotros oramos, no sabemos orar como conviene. Entonces, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dios, el Padre, recibe esta oración e interpreta las intenciones del Espíritu y por consiguiente, el Padre recibe nuestra oración y contesta. Yo no lo entiendo, pero eso es lo que ocurre. ¿Por qué? Porque es un conocimiento que está entre Dios el Padre y Dios el Hijo. ¿Quién puede entender cómo Dios el Padre puede interpretar las intenciones, las motivaciones que hay en el Espíritu y sus gemidos indecibles?
Si nosotros no podemos saber las intenciones de otra persona igual que nosotros, con inclinaciones parecidas, mucho menos las del Espíritu. Pero Dios el Padre sí, porque hay un conocimiento perfecto entre ellos mismos. Primera de Corintios, en el capítulo 2, versículo 10, dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Nadie conoce las cosas de Dios, solamente el espíritu de Dios, porque Dios se conoce completa y perfectamente a sí mismo. Y sin una revelación de Dios hacia nosotros, nosotros no podemos conocer nada de Él. Lo que conocemos de Dios es porque Él nos lo quiso revelar. En la Biblia hay mucho conocimiento, pero aquí no está todo lo que es Dios. En la Biblia está solamente lo que Él quiso revelar de sí mismo. Una persona se puede memorizar la Biblia entera si quiere, pero eso no es conocer a Dios, porque es que Dios es infinito y en la Biblia solamente está lo que Dios quiso revelar, que para su propósito es suficiente. La Biblia tiene un principio y un fin. Esta palabra no es infinita, es eterna, pero no es infinita. Conocer a Dios es más que conocer la Biblia. Y lo que está diciendo la palabra de Dios es que Dios se conoce a sí mismo perfectamente. Y esto, que hay muchos tomos que se han escrito para estudiar a Dios, la doctrina de Dios. Las cosas que se estudian con respecto al conocimiento de Dios, por ejemplo, Dios conoce hasta el futuro. ¿Cómo es que eso concuerda con el hecho de que cada quien toma una decisión libre en las acciones que toma? Bueno, y de ahí se empieza a escribir y a argumentar. Y los hombres escriben libros y libros tratando de explicar las cosas que solamente Dios el Hijo es quien conoce al Padre y que solamente el Espíritu Santo puede escudriñar aún lo profundo de Dios. Nosotros hacemos bien y debemos de reconocer que Dios es Dios. Por eso es que a mí me asombra ver que la omnisciencia de Dios incluye el hecho de que Él tiene un conocimiento perfecto de sí mismo, que nosotros ni siquiera podemos conocernos perfectamente a nosotros mismos, que somos finitos. Imagínate qué tan grande es el conocimiento de Dios, que siendo infinito, Él se conoce perfectamente. Pero también quiero hablarte acerca de que Dios también tiene un conocimiento perfecto, completo de los hombres. Salmo 33, versículo 13 dice: desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hombres desde el lugar de su morada, miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. A Dios no se le escapa a nadie. Él formó tu corazón, Él fue el que te hizo y Él está atento a todas sus obras. En este versículo echa por tierra el deísmo que declara que Dios creó al mundo y lo dejó. Es decir, que Él formó todo lo que existe, pero luego de eso desapareció, olvidándose de la creación. Pero el texto nos dice de que Dios hizo el mundo y está atento a sus obras. La Biblia no es deísta, la Biblia es teísta. En el Salmo 139, del verso 1 en adelante, dice: oh Jehová, dice, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Quiere decir que Dios sabe hasta cómo es que dormimos. Dios sabe quién duerme boca abajo, quién duerme boca arriba, quién se duerme de lado, quién es el que ronca. Todas las mañas que tú tienes para dormir, Dios las sabe. En este texto nos muestra que Él conoce hasta los detalles. Pero sigue diciendo el texto: y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Es decir, que yo no he dicho nada y Dios ya lo sabe. Dios conoce los pensamientos. Sigue el texto, versículo 5. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Aquí ya el salmista se está refiriendo a la omnipresencia de Dios. Pero, ¿por qué Dios nos conoce de forma completa y perfecta? Bueno, es que Él nos hizo. Veamos lo que dice el versículo 13 de ese mismo capítulo.
porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Wow. Dios sabe cuáles son cada uno de los defectos que nosotros tenemos en el cuerpo. Dios sabe cómo nuestras venas y arterias están entretejidas en el cuerpo. Uno la tiene de una forma y otro en otra dirección. Uno lo tiene más superficial y otro más profundo. Dios sabe cómo tiene a cada persona. Pero sigamos con el texto. Dice el versículo 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Habría que ver cómo está conformado el cerebro. Y Dios formó exactamente cada cosa que está en el cerebro. Versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios te hizo como tú eres. Es un conocimiento maravilloso y nosotros tenemos toda una vida para darnos cuenta de cómo es que somos y cuáles son nuestras debilidades y qué enfermedades congénitas tenemos. Pero ya Dios lo sabe porque fue Él que nos hizo. El salmista dice, Dios me formó. Y el salmista no es Adán para decir que Adán es el único que puede decir eso. Cualquier bebé que es formado en el vientre de una mujer, la escritura se lo atribuye a Dios. Es un acto creador de Dios esa formación. En el versículo 17 del mismo capítulo dice, cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. El salmista se veía desnudo delante de Dios y los hombres buscan la manera de ocultar cosas a Dios. Cómo yo reacciono, cómo hablo, qué motivación tengo para hacer las cosas. Dios te conoce íntimamente todo porque Él te formó. Dios sabe todo lo que tú estás tratando de ocultar. Dios conoce tu sinceridad o tu hipocresía. Dios lo conoce absolutamente todo. El salmista dijo, estoy desnudo, no hay nada que pueda ocultar de ti, oh Dios. Entonces, él concluye con el versículo 23 diciendo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Verso 24, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. En otras palabras, el salmista dice, es inútil que yo me pase la vida escondiendo de Dios. Yo no voy a hacer lo que Adán y Eva hicieron, que se escondieron en el huerto. Mi llamado es Dios. Ven, conóceme y pruébame. Esta es la reacción que debe de ser de todos nosotros. No podemos escondernos de Dios. Ven y examíname cómo yo soy, qué tengo. ¿Mis caminos son agradables delante de ti, Señor? Muéstrame. Eso es un reconocimiento humilde de que Él no se conoce a sí mismo. Pruébame y ayúdame a conocerme a mí mismo. Por eso, Él le pide que le muestre sus errores, que le muestre lo que le son ocultos. Es el conocimiento que Dios tiene de nosotros, perfecto. Tú no has dicho una cosa y Él ya lo sabe. Porque Dios conoce tus pensamientos. Dios conoce todo lo que cada uno de nosotros hemos pensado mientras estamos en esta clase. ¿Está Dios agradado con los pensamientos que tú estás teniendo hoy? Aquí está Dios a tu lado y a mi lado. Si somos honestos, si tomamos el temor de Dios en serio, debemos de escandalizarnos igual por aquellas cosas que tan solamente están en nuestra mente y por aquellas cosas que están fuera de nuestro cuerpo. Ese es el temor a Dios. Hay una diferencia entre pensar una cosa y hacerla. No se puede negar eso. No es lo mismo pensar un adulterio que llevarlo a cabo. Pero deberíamos de escandalizarnos igual. Por eso Cristo dice que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Pero si tú no lo ves así, significa que tú no estás viendo las cosas como Cristo las ve. Pero Cristo las ve así. Ante la realidad y la omnisciencia de Dios, de que no hay rincón en nuestro ser que esté oculto de Dios, nosotros tenemos que transparentarnos del todo delante de Dios. No actuar como si hubieran áreas que Él no supiera de nuestra vida.
y rogarle al Señor que nos ayude a tener una vida de pensamientos que sea agradable delante de Él. Yo creo que si nosotros nos dedicamos a ser más fieles en nuestros pensamientos, seremos más fieles en nuestro actuar y en nuestro andar. Es una lucha en nuestra mente. El diablo quiere que nosotros guardemos rincones que no sean de Dios en nuestra alma. Y tal cosa no debe de ser. Esa es una senda torcida. Qué bueno que Dios lo conoce todo y es perfecto. Ese pensamiento puede ser muy aterrador para el pecador, pero es de consolación para el Hijo de Dios. Por eso el salmista pudo decir: examíname, oh Dios, y pruébame. Que Dios nos conceda ese espíritu de examen. El Salmo 44 en el versículo 20 nos dice: si nos hubiéramos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Nadie se dio cuenta de eso. Si solo es un olvido, pero no es así. Porque dice el texto que eso no es así. Es importante. El verso nos dice que Dios lo demandará, porque Él ve los secretos del corazón. Entonces, debemos de tratar de recordar las cosas, pues debemos de recordar las cosas que debemos de hacer delante de Dios. No podemos argumentar: ay, se me olvidó, porque el texto nos dice que Dios demandaría eso. En Juan capítulo 2, en el versículo 23 nos dice, 23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ello, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Cristo sabía que ellos no eran creyentes de verdad, que ellos habían creído por la señal que él había hecho, de manera entonces de que Cristo también evalúa la sinceridad de la profesión de fe de las personas. Hebreos 4:12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿Cuántas cosas dice? Todas. Es por eso que la palabra de Dios puede venir a nuestra vida y hablar. La motivación con la que tú estás haciendo eso no es buena, porque Dios discierne las intenciones. Dios discierne en nuestros pensamientos, y ahí estamos nosotros en nuestro devocional, y Dios nos dice: así no, así eres tú. ¿Y quién se lo dijo a Dios? Él nos habla con su palabra. Qué bueno que Dios es omnisciente, porque entonces nos puede dar la medicina correcta a través de su palabra, y discierne las intenciones y nuestros pensamientos, penetra como una espada aguda hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Qué bueno que Él es omnisciente, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Todas las cosas están desnudas y abiertas, y le tenemos que dar cuenta. Entonces, ese conocimiento de Dios lo abarca todo. Abarca nuestras acciones, pero también lo que pudimos haber hecho. Dios sabe lo que pudimos haber hecho. En las Escrituras hay ejemplo de eso. En el caso de Abimelech, que Dios le dice: si no te advierto, tú hubieras pecado con Sara. Dios puede decirnos hasta lo que pudo ser, pero no solamente nuestras acciones, sino también nuestras palabras. Dios conoce lo que decimos. El Salmo 139 en el verso 4 nos dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Por eso también Él conoce nuestras necesidades antes de que nosotros se lo digamos en oración. La oración no es para informarle la situación a Dios. No. Tú sabes esto, déjame contarte. Eso no es correcto. Que cuando una persona ora, haga eso, empiece a hacer un recuento. Mira, señor, fulano de tal se puso mal y tuvo que venir en la ambulancia y llevárselo a la clínica. No, a Dios no hay que informarle de eso cuando estamos orando. Eso lo decimos para información de nosotros. Cuando vamos a orar es: Dios, nuestro deseo es que sanes a fulano, si es tu voluntad, porque creemos que eres capaz de hacerlo y tú conoces ya su situación. Dios conoce las palabras, conoce todos los pensamientos
que es una de las áreas que las personas piensan que están más libres. Por eso alguien decía que si nosotros tuviésemos escrita en nuestra frente todas las cosas que pensamos, nos mudaríamos para otro lado. Nos iríamos de la vergüenza. Pero Dios conoce lo más íntimo de nuestro pensamiento. Dios sabe tus sentimientos que tú tienes. Si tú estás triste, si tú estás contento, si tú estás enojado, si tú estás amando, estás aborreciendo, si tienes amargura. Dios lo sabe. Jonás, ¿y por qué estás así? Dios le habló claro a Jonás. ¿Qué es lo que te pasa? Cambia la cara. Ese sentimiento tuyo está malo. Dios conoce nuestras emociones, nuestros sentimientos, y estos deben de estar acorde, conforme a la palabra de Dios. Pregunta, ¿cómo están tus sentimientos? Apocalipsis capítulo 2, el versículo 23 nos dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Termino con esto en esta parte. La Biblia relaciona el conocimiento que Dios tiene, su omnisciencia, con lo que Él hará en el día del juicio. Será un pago conforme a las obras de cada quien, sin equivocación. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Has sido bueno, Señor, con cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, que seas tú, Señor, que nos des luz, Señor, para poder entender tu palabra, para poderte conocer a través de ella, Señor. Sabemos, Señor, de que tú lo sabes todo y estamos desnudos delante de ti. Queremos, Señor, de que nos ayudes. Provéenos, Señor, arrepentimiento y fe para vivir una vida honesta delante de ti, sabiendo que de ti no hay nada en lo cual podemos escondernos y no hay nada oculto de ti. En el nombre de Jesús. Amén.